estoy muy contenta de poder compartir con cada una de las personas que se encuentran conectadas en este espacio. Es una gran bendición que podamos compartir la palabra de Dios por este medio donde tantas personas pueden conectarse. Y solo quería resaltar algo muy importante y es recordar que Dios no juega a los dados, no juega al azar. El Señor todo lo que hace lo hace con un propósito. Y tiene un propósito muy especial al tenerlos aquí conectados en este lugar. Hay un mensaje que Él quiere recordarles, tal vez un mensaje que ya ustedes conocen y quiere que lo reafirmen, que lo afiancen, o tal vez es un mensaje totalmente nuevo que quiere enseñarles a través de su sierva. Hoy soy un instrumento de Dios, de su Espíritu Santo, y solo quiero compartir con ustedes un mensaje que me tocó a mí de manera profunda, personalmente, y ahora quiero compartirlo con ustedes. El tema, como lo mencionó nuestra hermana al inicio, se titula Transformados por los problemas. Quiero invitarlos nuevamente a sus Biblias, a la palabra de Dios, a leer el texto que estaremos estudiando con más detalle a través de estos minuticos que tenemos de estudio. El texto se encuentra en Romanos, el capítulo 8, versículo 28, y vamos a agregar el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En muchas ocasiones nosotros hemos planeado, sobre todo cuando estamos mucho más jóvenes, qué queremos para nuestra vida en un futuro. Todos soñamos con una vida tranquila, con una vida llena de bendiciones, sin sufrimiento, sin enfermedad. Soñamos con tener casa, carro, soñamos con tener estudios, soñamos con tener familia, con tener muchos hijos. Soñamos que esos hijos sean unos hijos saludables. Y tenemos muchas ideas, ¿verdad? En nuestra mente, pero la realidad es que incluso nosotros como hijos de Dios enfrentamos situaciones muy dolorosas y pérdidas inesperadas, circunstancias que parecen tal vez no tener sentido para nosotros, pero es la realidad de la vida. Hay una ilustración que quiero compartir con ustedes acerca de una joven de 22 años aproximadamente. Esta joven a los 22 años conoció al hombre de sus sueños, un hombre que compartía sus creencias, un hombre que tenía muchas cosas en común con esta joven. Ella deseaba casarse con él, deseaba formar una familia, deseaba servir a Dios en esta familia que estarían formando, pero resulta que a eso de los 6 meses de noviazgo aproximadamente, su vida cambió para siempre. Su novio había sido diagnosticado con cáncer y no era un cáncer común, era un cáncer que los médicos manifestaban y mencionaban que era muy difícil de tratar y que en muchas ocasiones terminaba en el fallecimiento de la persona. Ella comprendía lo que esa noticia significaba. Era tratamientos dolorosos, noches en vela, mucho sufrimiento, incertidumbre, ansiedad. Sintió mucho miedo, pero decidió permanecer a su lado. Durante 4 años juntos, el proceso fue bastante difícil, pero lo vivieron juntos todo ese tiempo. Tratamiento de quimioterapia, tratamiento con radioterapia, comenzaron a salirle lesiones en la piel, el cabello comenzó a caerse, presentaba náuseas, vómito, noches en vela, mucho dolor. Intentó tratamientos naturales y alternativos, muchas citas médicas, hospitalizaciones. Muchos de sus aniversarios de noviazgo lo vivieron en la hospitalización y a pesar de todo eso que estaba sucediendo, su amor se hacía cada vez más fuerte mientras vivía en el proceso. En medio de toda esta situación, conocieron a muchas personas enfermas durante las hospitalizaciones, las cuales manifestaban no tener esperanza con su enfermedad. Muchas con cáncer, ya que era la situación que le estaba presentando. Frecuentó muchas personas que también estaban sufriendo de cáncer, pero que al pertenecer a familias disfuncionales,
Al no tener dinero, no tenían a ningún familiar que los acompañara durante su hospitalización, lo cual es terrible. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha experimentado una enfermedad y por X o Y motivo han tenido que quedarse hospitalizados sin ningún familiar a su lado. Es una situación bastante triste. Y nos dimos cuenta en ese momento que a pesar de lo difícil que esta joven y este muchacho estaban viviendo, que habían personas que estaban en situaciones aún más complejas, aún más duras, pruebas más fuertes. La situación se tornaba cada vez más difícil en la salud de este muchacho. Los médicos no daban buenas noticias, cada vez las cosas iban empeorando y empeorando. Sin embargo, eh, estas dos personas mantenían viva la esperanza de que con la ayuda de Dios, el Dios en el cual ellos creían, esta persona iba a sanar. Así que se aferraron en medio de esa situación tan compleja a Dios, fortalecieron su relación con Él, estudiaron aún más la palabra, oraban constantemente, hacían cadenas de oración, ayunaban y la relación con Dios se hacía cada vez más fuerte, más estrecha. Pero el milagro que tanto esperaban nunca llegó. Él falleció y ella, con el corazón destruido, destrozado, tuvo que continuar con su proceso o iniciar y continuar con su proceso de duelo. Aún así, esta joven nunca renegó de Dios, había crecido toda su vida en la iglesia y era una creyente fiel, había recibido ese ejemplo de muchos de sus familiares y nunca renegó de Dios. Lo cual no quiere decir que esta joven no haya sufrido. Por supuesto, sufrió, se lamentó, pero en medio de ese lamento ella había aprendido a orar. Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. En medio del duelo, continuó estudiando la palabra de Dios, continuó orando. La tristeza la llevaba a buscar paz y ella sentía que esa paz solo la podía recibir de Dios. Por eso estudió, no dejó de participar en las obligaciones que tiene en la iglesia, continuó sirviendo al Señor en medio de su dolor, el llanto y la tristeza, seguía allí y decidió enfrentar el problema con la ayuda de Dios para encontrar esa paz que solo Él podía dar. Dios la fortaleció mucho y esta joven aprendió varias lecciones que quiero compartir con ustedes en esta noche. La primera lección que esta joven aprendió fue cómo entender un texto que muchas personas le compartieron durante su proceso de duelo, durante la enfermedad y posterior al fallecimiento de su novio. Y este texto es precisamente el texto que estuvimos leyendo al inicio. Se encuentra en Romanos 8, 28 y 29. Este texto es uno de los textos más malinterpretados y citados fuera de contexto de la Biblia. A menudo el texto se comparte con buena intención. Sí, es un texto que se comparte con las personas que están sufriendo. Es un texto que utilizamos mucho en la iglesia para compartir con esa persona que está viviendo una situación bastante difícil, sea la que sea, enfermedad, falta de trabajo, problemas familiares, divorcio, en fin. Pero a pesar de que se comparte con buena intención, no suele realmente compartirse lo que este texto verdaderamente enseña. Y es por eso que esta noche queremos estudiarlo un poco más detallado con cada uno de ustedes los presentes. Romanos 8, versículo 28 y 29, ustedes pueden ver en la imagen que hemos resaltado algunas palabritas o frases en color rojo. Vamos a hacer lectura nuevamente del texto y vamos a hablar un poco acerca de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, a través de Pablo, quien escribió esta carta a los romanos. El versículo 28 nos dice, ahora bien, sabemos, es la primera frase o la primera palabra que estamos resaltando en rojo. ¿Qué sabemos? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Al resaltar la palabra sabemos, estamos dando certeza, firmeza, que tenemos algo que es seguro, ¿verdad? Tenemos claro que Dios dispone todas las cosas. Ahora bien, ¿qué son todas las cosas?
todas las cosas, no algunas cosas, no solo las positivas. Eso incluye hasta las cosas negativas que vivimos, que experimentamos. Esas cosas el Señor las utiliza para el bien. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere el Señor a través de su palabra con el bien de quienes lo aman? En muchas ocasiones nosotros pensamos que el bien se refiere tal vez al éxito, a la salud, a la prosperidad, a una familia feliz, ¿sí? Que el bien incluye todo lo positivo. Y está bien, eso no está errado. Pero en este texto se nos menciona tal vez un bien que no recibimos en esta tierra, sino un bien eterno que recibimos en el cielo. Si nosotros podemos tal vez detenernos un poco, sentarnos y pensar en cómo ha sido nuestra vida como cristianos, no ha sido una vida color de rosas, ha sido una vida por medio de la cual el Señor nos ha permitido vivir varias pruebas, algunas por nuestros errores y sufrimos las consecuencias de ellas. Algunas pruebas llegan aunque pensemos que no hemos cometido ningún error. Esta joven de la cual les hablaba es una joven que, como les mencioné, nació prácticamente en la iglesia. Servía en la iglesia desde pequeña, adolescente, ya adulta a los 22 años. Sentía que había hecho todo lo correcto en su vida. Y cuando sucedió la situación con su novio, pensaba de cierta manera, en algunos momentos el pensamiento llegó a ser, me parece injusto lo que está pasando. Tantas personas que hacen cosas malas, tantas personas que cometen tantos, cometemos errores, pero en ese momento la joven había cosas que no había aprendido. Tantas cosas malas que las personas hacen y no les pasan estas cosas tan terribles. Pero el Señor le fue enseñando a través de este mensaje y de este texto que el Señor usa las cosas buenas y las cosas malas para un propósito eterno en nuestra vida. Y esas cosas buenas y malas que utiliza para bien, las utiliza para bien, como dice el texto, de aquellos que aman a Dios. Este mensaje no es para todos. Este mensaje es un mensaje exclusivo para aquellas personas que temen y aman a Dios. Y el Señor te lo está recordando en este momento. Si tal vez tú estás pasando por una situación difícil, recuerda este texto en estos momentos. Volvamos nuevamente al texto. En el versículo 29, si lo podemos colocar un poco más grande para hacer lectura, muchas gracias, nos dice, porque a los que Dios conoció de antemano, el Señor nos conoce desde que nos formamos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Él nos conoce desde siempre. El que nos conoce de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Voy a retroceder nuevamente al versículo 8 y hacer lectura porque quiero resaltar algo importante. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y es esto lo que quiero resaltar. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de aquellos que le aman? Ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. Es lo que encontramos en el versículo 29. El propósito del Señor, a través de las pruebas, las dificultades, es que nosotros, mediante esas pruebas y dificultades, podamos ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo, parecernos a Jesús, acercarnos a ese carácter amoroso, humilde, compasivo de Jesús mediante las pruebas. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a compartir con ustedes la segunda lección que esta joven aprendió. ¿Cómo entonces hacemos para forjar ese carácter semejante al de Cristo? Vamos a compartir un texto que no lo tengo allí, pero quiero leerlo con ustedes. Es de un libro que a mí me encanta mucho. Es de un autor que se llama Rick Warren. Él no es adventista, es, si no estoy mal, bautista, pero tiene un libro muy conocido. Yo creo que tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes lo han leído. El libro se titula Una vida con propósito. Y él en este libro, en el capítulo 25, para ser exactos, nos anota lo siguiente. Dios se interesa más en tu carácter que en tu comodidad. Ese es un texto que a mí me gustó mucho cuando lo leí. El tener en cuenta que el Señor realmente lo que le interesa es tu carácter, más que tu comodidad.
Y precisamente Jesús aprendió muchas de las cosas que aprendió y nos dio todo el ejemplo que nos dio a través del sufrimiento. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Ahí los invito donde están a buscar en sus Biblias, sea física, sea en el teléfono. En Hebreos, el capítulo 5, versículo 8. Hay un texto muy hermoso aquí que dice lo siguiente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Aunque era hijo de Dios, aunque era Dios, era divino y era humano en ese momento, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Ahora bien, si Jesús a través del sufrimiento aprendió la obediencia, nosotros que somos imitadores de Cristo, vamos a aprender también a través del sufrimiento. Nadie está exento o libre de sufrimiento en esta tierra, hermanos. El Señor te lo está recordando hoy. Nadie pasa esta vida sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de sufrimiento. Nadie puede escaparse del sufrimiento, nadie puede evitarlo. Todos en algún momento vamos a vivir una experiencia que va a marcar nuestras vidas, pero lo que nosotros debemos recordar en medio de esa situación difícil que vivamos, que el Señor lo que está haciendo es forjando o formando un carácter semejante al de Cristo. El texto que estoy aquí compartiendo, entre comillas, vamos al anterior, dice, el carácter semejante al de Cristo no se forma en un instante. Es el resultado de una vida de comunión, pruebas, me hubiese gustado resaltarlo, pero no lo hice, pruebas y confianza perseverante. Comunión con Dios. Pruebas porque se van a presentar, pero en medio de las pruebas, confianza perseverante. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. La tercera enseñanza o lección que quiero compartir con ustedes es cómo enfrentar entonces los problemas como Cristo lo hizo. Él es nuestro mayor ejemplo en la Biblia, ahora es el centro de la palabra. ¿Y cómo hizo entonces Cristo para enfrentar esos problemas? De tal manera de que yo también lo pueda aplicar, ya que soy imitadora de Cristo. Jesús no solo sufrió, sino que también mostró pues cómo podíamos enfrentar esos problemas, ¿no? Y el primer punto que quiero o me gustaría resaltar aquí es la confianza, es el que aparece ahí de primero, ¿verdad? Jesús tenía una actitud de confianza. Cuando nosotros recordamos la escena del Getsemaní, que Jesús estaba en ese momento pasando por un momento de ansiedad, de estrés terrible, él ora a su Padre, abre su corazón, se sincera con el Padre, llora y ora por la situación que él estaba viviendo. Era una copa que para él era amarga y que la verdad, si fuese por su humanidad, él preferiría que pasara de él. Sin embargo, a pesar de que ese era tal vez su deseo humano, él orando en el Getsemaní le dijo a su padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces es esa confianza que nosotros debemos tener con Dios. En medio de los problemas tan complejos que podamos tener, si sentimos que no encontramos salida, que no hay opciones, la opción que tenemos es nuestro Padre Celestial. Y esa confianza debemos demostrarla en medio de esa conversación con Él sincera, expresarle que a pesar de que estamos viviendo un momento tan complejo y tan difícil, confiamos en el plan que tiene para nosotros. Ese es un ejemplo que Cristo nos dejó. El segundo punto es que Él tenía una perspectiva eterna. Es el segundo que estamos aquí resaltando. ¿Cómo enfrentó Cristo los problemas? Teniendo una perspectiva eterna. ¿A qué nos referimos con esto? A lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Tenía que pasar por una situación muy compleja y era morir por el pecado de todo el mundo. Sacrificar su vida por los pecadores. Difícil, complejo, muy, muy difícil. Pero había algo que era una recompensa eterna. Por eso él decide soportar la cruz, porque el resultado de su sacrificio iba a ser la salvación del mundo. Entonces, él no se fijaba en lo terrenal, en el sufrimiento que estaba viviendo aquí, sino en la recompensa eterna, por eso la perspectiva eterna. Y tercero, enfrentaba los problemas con una respuesta de amor.
Cuando él estaba siendo crucificado y todas estas personas estaban en su contra y lo estaban maltratando física, verbalmente, él expresa aquellas palabras que todos recordamos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En una situación como esta, muchos de nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no reaccionaríamos de esa manera. Queremos defendernos, enfrentarnos, pelear. Pero el Señor, con amor, se da cuenta que había muchos que aún tenían un velo en sus ojos y que no habían entendido el propósito de la muerte de Él. Y Él entonces expresa esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sabiendo que en un futuro estas personas podrían arrepentirse, siempre teniendo también una perspectiva eterna. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente: el cristiano que enfrenta las pruebas como Cristo se convierte en testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Cuando nosotros reaccionamos de estas tres formas que mencioné anteriormente ante los problemas, las situaciones difíciles y el maltrato de la gente, eh, el cristiano está entonces enfrentando los problemas, ¿verdad? Como Cristo. Y nos dice que es un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Las personas ven que el Señor nos ha transformado mediante su Evangelio. La joven de la cual les hablé era una joven de 22 años, enfermera, y efectivamente, si alguno lo pensó, era yo. Con el tiempo conocí otras personas. Después de que esta persona falleció, quien fue mi novio falleció, conocí otras personas. El Señor me permitió acercarme a otras personas que también tenían diagnóstico con cáncer. Parecía que Él me las mandaba a mi vida con un propósito. Y entendí que esa paz que había encontrado mediante la palabra de Dios, la oración y una relación estrecha con el Señor, debía compartirlo con otras personas. Esa paz debía compartirla con la persona que estaba en sufrimiento y esa paz debía compartirla también con sus familiares. Sentía que era una paz que no podía guardar para mí. Sentía que era mi obligación compartirlo con ellas. Puedo darles muchos ejemplos y testimonios de todas las personas que conocí después, pero el tiempo no nos da para eso. En otra ocasión podremos hacerlo. Esta situación que yo viví me permitió sentir compasión por esas personas, me permitió sentir ese amor que tal vez no hubiese sentido antes por ellas o que ni siquiera hubiesen entendido su situación porque yo no la había vivido. Pero al yo vivirla, me permitió entender lo difícil que es tener un familiar con cáncer, lo difícil que es perder a un familiar por cáncer, lo difícil que es pasar por todo ese proceso tan fuerte de tratamiento. Lo que fue una lección grande en mi vida como esta, sentí que se convirtió en mi ministerio. Aquello que tanto sufrí en un momento y que luego logré sanar con la ayuda de Dios, se convirtió en algo que debía compartir con otras personas. Y sinceramente ahora, cada vez que tengo la oportunidad de conocer a una persona que está viviendo un proceso como este, con una enfermedad tan fuerte y tan dura, siempre intencionalmente me acerco a esa persona con el objetivo de poder compartir lo que yo aprendí, pero sobre todo poder compartir esa paz que solo Dios nos puede dar y que nadie puede entender a menos que también pueda probarla, pueda experimentarla. En ese momento fue cuando entendí, que es uno de mis versículos favoritos, por cierto, que quiero compartir con ustedes, entendí lo que Job dijo después de que sufrió todo lo que sufrió. Conocemos la historia de Job, después de que toda su familia había sufrido, todas sus pertenencias las había perdido. El Señor permitió que Job viviera esta experiencia y Job al final de toda esta situación expresó a Dios diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros tenemos una experiencia de sufrimiento, el Señor nos permite conocer la profundidad. Cuando vivimos una vida tranquila, sin ningún tipo de pruebas, todo color de rosa, nosotros podemos podemos hablar de Dios, podemos leer su palabra, podemos compartir versículos, podemos predicar, claro que sí. Pero siento que solo cuando vivimos una prueba de fuego, una prueba fuerte,
realmente conocemos quién es Jesús, qué hizo por nosotros y todo lo que nos enseña a través de eso y cómo podemos parecernos aún más a Él. Quiero recordarles un texto hermoso, Romanos 8:18, también muy bello, me encanta, donde nos dice que los sufrimientos que hoy enfrentas, ahora, en este momento, por más intensos, difíciles, complejos que sean, no tiene peso alguno comparado con la gloria eterna que Dios revelará en nosotros cuando Cristo regrese y se complete la redención. Cuando Jesucristo regrese y nos llame a compartir con Él una eternidad hermosa, llena de bendiciones. Quizás hoy tú que estás conectada aquí enfrentas una pérdida, estás pasando por una enfermedad, quizás hoy estás viviendo o pasando por un divorcio, una separación, quizás hoy estás viviendo el no tener ingresos económicos y estás pasando mucha necesidad. Pero en este momento yo quiero recordarte, hermano, hermana, que estás conectado, que el Señor no te ha abandonado. Y es algo que Él quiere dejarte claro en esta noche. El Señor quiere recordarte que Él está usando todo esto que te está pasando. Él lo está usando con un propósito eterno, para transformar tu carácter a semejanza de su Hijo Jesucristo. Me gustaría, entiendo que es un espacio y yo sé que ya vamos a tener el espacio de peticiones, pero me gustaría hacer una petición muy especial y es darle las gracias al Señor por las cosas que estamos viviendo, las buenas y las malas, porque hoy nos ha aclarado o nos ha recordado que Él las está usando para nuestro bien. Los invito ahí donde están a que puedan decir en su mente, expresarlo si lo desean, o manifestarlo y también mencionarlo en una oración. Padre, no entiendo todo lo que pasa, pero confío en ti. Usa mi dolor